de que la Universidad Veracruzana pues nos facilite el acceso al registro ISSN, que pues creemos que ya lo merecemos, ¿no? Por los números que hemos publicado de manera continua, por la calidad, es decir, por los estándares internacionales que el trabajo de edición se somete, ¿no? A doble ciego, y porque pues es importante para motivación, es decir, si no tienes un registro ICSM, puedes siempre decir, no, pues una revista que está en proceso de registro, ¿no? Y si tienes el registro, pues ya te indexa plataformas internacionales. Entonces, sí, estamos en esa espera, ¿no? Estamos haciendo las gestiones, son un poco largas, un poco tediosas, pero que creemos y tenemos la convicción que muy pronto contaremos con nuestro registro ISSN. Bueno, yo aquí dejaré mi participación y le doy la palabra al compañero José Carlos. Gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Me da muchísimo gusto verles y también compartir esta mesa con compañeros como Gualberto, la compañera Dulce, de los que he aprendido, de las que he aprendido muchísimo y que me llena de orgullo presentarme en un lugar como parte de este equipo de trabajo. En primer lugar, me gustaría agradecer en términos generales a la Universidad Veracruzana, pero sobre todo a la biblioteca, ¿no? Digital del área de humanidades, de la que actualmente formo parte, específicamente, pues agradecerle al compañero César, ¿no? Por su invitación, porque cree en este tipo de proyectos, pero sobre todo porque me parece que ya se da cuenta de que estos pueden ser espacios, ¿no? Para rescatar muchos de los elementos que se han ido perdiendo en torno al área de las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Me da muchísimo gusto participar en este evento titulado Derecho al Conocimiento, publicaciones en acceso abierto y labor editorial del área de las humanidades, ¿no? Y me voy a centrar, mi participación se va a centrar en hablarles un poco de la historia de esta revista. Ahorita que veo a Dulce acá, que veo a Gualberto, que veo a varios estudiantes de la Facultad de Sociología, me pienso también en los momentos en los cuales yo, pues, era estudiante de esa facultad, ¿no? A mí me tocó vivir un momento en la facultad de muchos cambios, de muchas transformaciones. En ese momento estaba muy fuerte la Red Nacional de Estudiantes de Sociología, una red que se creó en los años 70, 80, ¿no? Y que la Facultad de Sociología, específicamente Jalapa, empezó a jugar un papel importante en esa red, y algunas de las actividades que realizábamos era precisamente impulsar una revista, ¿no? En la facultad, en donde pudiéramos dar a conocer pues nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras experiencias en torno a lo que podríamos pretender, ¿verdad?, entender como parte de la imaginación sociológica, como el oficio de sociólogo y la socióloga, ¿no? Entonces, a mí me tocó ser parte de ese equipo de estudiantes, ¿no? Que en ese momento, pues, proponíamos una revista de y para la facultad, ¿no? Entonces fue en el año de 2009, ¿verdad?, cuando un grupo de estudiantes y docentes de esa facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, la cual se funda en los años 70 y que también en algún momento tuvo su revista que se llamaba, donde yo tengo entendido, se llamaba Márgenes, o era una revista de humanidades, ¿no?, que me parece importante rescatar parte de esa historia. Pues se editó por primera vez en este ya siglo XXI algo que llamamos Revista Electrónica de Sociología. En ese momento ese era el nombre, ¿no?,
de la revista, respondía a un contexto muy particular, y su primer director fue un maestro que en ese momento dejaba de ser director de la Facultad de Sociología. En ese momento entraba el doctor Erasmo Hernández a la dirección de la Facultad de Sociología, y el que salía era el ingeniero Luis Magaña Cuellar, una persona de la que aprendimos muchísimo y muchísimas de nosotros, de nosotras. Él daba clases de estadística descriptiva, estadística inferencial, y es una persona como muy culta a la hora de conversar, ¿no? A la hora de escribir y a la hora de revisar textos, ¿no? Aprendimos muchísimo a ese compañero. Y el primer editor de esa revista en ese momento era el maestro Héctor Hugo Medina Sánchez, seguramente también ustedes lo pueden conocer. Me da muchísimo gusto decir que en ese primer momento se editaron 5 números de la revista entre los años 2009 y 2011, ¿no? En ese primer periodo también se construye el reglamento rector de la revista, y a su vez el logo de la revista nace a convocatoria abierta para que también un grupo de estudiantes impulsaran el logotipo, que tiene un significado muy particular, ¿no? Y es hasta el año de 2017, ¿no? Estuvimos un tiempo en el que ya no se retomaron los trabajos de la revista, muchos estudiantes salíamos, otros llegaban. El compañero Luis Magaña después se jubiló. Hubo una serie de circunstancias que no permitieron que siguiéramos ese trabajo, y hasta el 2017, en Junta Académica de la Facultad de Sociología, se presenta y se ratifica el nuevo proyecto de Sociogénesis, al cual en esta segunda época se cambia el nombre, y ahora actualmente se denomina Revista Digital de Divulgación Científica, ¿no? Es importante decir que desde su formación, desde su fundación, pues siempre se buscó que se convirtiera en una plataforma que permitiera desarrollar un diálogo horizontal, vamos a decirlo así, a través de sus artículos, pero sobre todo que permitiera la sinergia de voces y letras intergeneracionales que buscaran reivindicar posicionamientos críticos y creativos, ¿no? Hasta el momento la revista ha tenido 3 directores. El primero es Luis Magaña Cuellar. El segundo director ya de esta nueva época es el compañero, el maestro Aldo Colorado Carvajal, que seguramente algunos de ustedes también lo conocen. Y actualmente, pues, nuestro director es el doctor Gualberto Díaz González. Él encabeza este nuevo periodo, que me parece que ha sido muy fructífero, del que también hemos aprendido muchísimo. La dependencia editora de esta revista es la Facultad de Sociología. El área temática son las ciencias sociales y las humanidades, pero siempre tratando de reivindicar los posicionamientos también multidisciplinarios, interdisciplinarios. Y si yo pudiera decir en pocas palabras cuál es el objetivo de la revista, pues a mí me parece que siempre el objetivo ha sido contribuir en el análisis y la comprensión de problemáticas a partir de reflexiones derivadas de las ciencias sociales y las humanidades. Es decir, ser un medio de divulgación, de producción académica, pero sobre todo un espacio de encuentro, ¿no? Entre estudiantes, egresados, docentes, investigadores, ¿no? El público al que nos dirigimos, pues son precisamente los estudiantes, ¿no? Actualmente ya cada vez publican más estudiantes en la revista, y eso nos da muchísimo gusto. Han salido números especiales sobre infancia, por ejemplo, y ahí ha habido colaboración a la hora de escribir entre un estudiante y un docente o una docente. Y eso me parece que habla muy bien de este espacio, porque permite romper a veces estas lógicas verticales, ¿no? Y construir puentes
entre los estudiantes, los académicos, los investigadores, las investigadoras, y también han publicado muchas personas que se dedican al activismo, ¿no? Que participan en asociaciones civiles y que también es otro público al que también, pues me parece que deberíamos de esto, ¿no? Muchísimas gracias y bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Yo también quiero agradecerle al compañero César por la invitación. Creo que son espacios muy importantes, en especial para difundir, en este caso, una revista que pareciera ser totalmente de la sociología y de las ciencias sociales, pero también estamos aquí pues, para hacerles una invitación a ustedes como alumnos de Derecho, docentes de la Facultad de Derecho, y pues en general les voy a hablar sobre un poco lo que es la convocatoria, ¿por qué una convocatoria permanente? Y también como comentaban los compañeros, pues un poco hablarles sobre lo que ha sido mi experiencia respecto a formar parte de esta revista. En primer lugar, creo que uno de los objetivos más importantes de Sociogénesis ha sido el crear un espacio de reflexión que no solo venga de la sociología, sino de las ciencias sociales en general. En la revista hemos visto cómo ha convergido tanto la antropología, la sociología, la pedagogía, y esperamos muy pronto ver trabajos de la Facultad de Derecho. También en este caso, muchos de ustedes, incluso yo antes de entrar a la propia revista, me preguntaba por qué hablar de una convocatoria permanente o por qué las revistas hablan de convocatorias permanentes. A lo mejor otras revistas tienen objetivos distintos, pero Sociogénesis se basó en crear una convocatoria permanente, considerando que existen diversas situaciones que han sido cambiantes a lo largo de incluso semanas, años, meses. Entonces, para esto puedo hablar, por ejemplo, de las crisis medioambientales que estamos enfrentando, el calor que está haciendo allá afuera, por ejemplo, que cómo ha ido cambiando, y entonces hablar de una convocatoria permanente es dar cuenta de que necesitamos un espacio permanente en el cual se reciban trabajos que den cuenta de las reflexiones de lo que está sucediendo allá afuera. Tomar en cuenta el cambio climático, el feminicidio, las violencias en sus diversas formas, la migración, el desempleo, la pobreza, entre otras cosas. También, entonces, aquí podemos hablar que la reflexión que se va a hacer en Sociogénesis va a ser una reflexión académica de los procesos que se están viviendo desde fuera, pero también llevarlos a la academia. Y el hecho de hacer esto es también para difundir el conocimiento que nosotros tenemos, que llegue a otras instancias, y en este caso, por ejemplo, con este tipo de espacios, llevar las reflexiones que ha hecho la sociología, los investigadores de las ciencias sociales, a otros espacios para que se conozca qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y por eso hay la importancia de algunos trabajos como lo son las traducciones, que muchas veces a nosotros, pues algunos textos muy importantes pasan desapercibidos porque se encuentran en inglés, en alemán, en francés, y entonces son este tipo de espacios los que funcionan para que nosotros seamos acreedores de conocimientos que quizá pues no habíamos pensado o no teníamos en mente leer, pero que Sociogénesis sí tiene, para que investigadores que tienen la oportunidad de traducirlos, que también existan alumnos, docentes e investigadores que puedan tener donde leerlo. Y para todo esto les comento brevemente que Sociogénesis se divide en 4 ramas muy importantes, que es la divulgación del conocimiento sociológico, que básicamente van a ser las reflexiones teóricas, productos de investigación o algunos resultados de investigación, el debate interdisciplinario, que básicamente aquí entraría, por ejemplo, el debate con el derecho, la antropología, la sociología del derecho, la sociología política, o en mi caso, que es lo que he estado estudiando, la sociología de la religión. Incluso hay un espacio muy importante que es lo de la reflexión audiovisual, que tal como ha pasado con las traducciones, a veces pasa desapercibido en el área de las ciencias sociales o de la investigación, el hacer uso de la imagen o del video para demostrar nuestros avances de investigación, algunos resultados,
e inclusive a lo mejor el impacto que está teniendo alguna problemática social como lo es el cambio climático. Entonces aquí tenemos este espacio en el que se pueden articular, por ejemplo, fotoensayos para que nosotros hagamos a partir de la reflexión audiovisual también una reflexión teórica que pueda llegar no nada más a lo mejor que se quede guardado en la cámara o en el celular, sino que también sea difundida por medio, por ejemplo, de esta revista para que otros investigadores, estudiantes o profesores puedan leerla. También tenemos, bueno, lo que les decía, las traducciones y también lo que son las reseñas. Las reseñas pueden ser de una película que vimos, de algún documental, de algún libro, pero siempre con un enfoque crítico y académico, provisto a lo mejor desde las humanidades, de las ciencias sociales. Y eso me lleva a hablar un poco de lo que fue o lo que ha sido mi experiencia estando dentro de Sociogénesis. Mi primera publicación en esta revista fue con una reseña, fue una reseña o un documental y gracias a este proceso de haber escrito, haber pasado por un proceso de dictaminación a doble ciego, fue lo que me permitió ir articulando y mejorando la redacción, no solo para las publicaciones, sino también para los trabajos académicos, que eso es muy importante, en especial cuando buscamos dedicarnos al área de la investigación, ya sea en el área de las ciencias sociales o en las humanidades. Y después de esta publicación o esta reseña, lo que me permitió posteriormente convertirme en miembro del comité editorial. A partir de esa reseña, el doctor Gualberto me buscó y empezamos a trabajar con todo el comité para empezar a hacer revisiones. Después me enseñaron a usar InDesign, que también es algo muy importante y que te sirve mucho para tu currículum cuando vas a buscar algún trabajo. Y en mi caso, lo que más agradezco de haber formado o estar formando parte de Sociogénesis fue que no solo es la cuestión de aprender a redactar mejor o de estar formando parte de algún comité editorial, sino que cuando yo ingresé a la maestría o me postulé para la maestría en Ciencias Sociales, evidentemente un currículum en el que tú dices que eres un miembro del comité editorial de una revista de divulgación científica, que tiene publicaciones en esa revista y que aparte tiene tareas importantes como lo es hacer la maquetación y design, pues ya guarda un peso distinto. Entonces, ahí, por ese tipo de situaciones en las que a lo mejor te estás postulando por un posgrado, porque te estás postulando para algún trabajo, pues ese tipo de cosas, la importancia de buscar formar parte de una revista como lo es Sociogénesis, en el que estamos pues a punto de tener el número de identificación. Y todo esto también me lleva a otra reflexión que estaba haciendo mientras mis compañeros estaban hablando, y es que no tenemos compañeros de derecho en la revista. Entonces, ahí también me lleva a pensar que necesitamos como esta nueva perspectiva, porque los sociólogos tenemos una forma de ver las cosas, de hacer la revisión, de tener como esta perspectiva de analizar las cosas, pero también los derechos tienen otro posicionamiento. Entonces sería interesante hacer este tipo de revisiones o cuando ya se llegó del doble ciego a una revisión editorial, pues compartir estas dos visiones tanto del área del derecho como del área de la sociología y con compañeras que tenemos de antropología, de pedagogía, y entonces este trabajo en equipo se puede convertir en algo muy importante que no solo puede beneficiar a la propia revista, sino también a los futuros miembros interesados en publicar. Y pues, fuera de esto, pues les quería agradecer mucho por haber estado aquí y pues comentarles que si alguno de ustedes está interesado en publicar cualquiera de sus investigaciones o bien referidas, tenemos trabajos de feminismo, incluso en una de las Aquí, como pueden observar, van a ir pasando, corriendo algunas de las últimas publicaciones que ha tenido la revista, y uno a lo mejor que nos llama mucho la atención a todos es el consumo del narcocorrido en los jóvenes, en este caso los jóvenes de bachillerato,
y cuál ha sido el impacto que está teniendo esta nueva narcocultura con la comunidad joven. A lo mejor el feminismo, las cuestiones de educación, muchas cosas que a lo mejor a mí, que desde la licenciatura me interesó llevar a cabo investigación en el campo de la religión, me habían pasado desapercibidas. Pero ahora que estoy en el comité editorial y que me toca también revisar y maquetar, pues me ha permitido conocer el campo del narcocorrido, la cultura, de Javier Beiro, del feminismo. Entonces, todas estas cuestiones, no solo también de hacer un poco más lúcido el currículum, sino que también te permite a ti conocer áreas que quizá habían pasado desapercibidas y que resultan muy importantes porque forman parte de los hechos que atañen actualmente a la sociedad. Entonces, si tienen alguna duda o si mis compañeros quieren comentar algo más, sería todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Solamente como duda, aproximadamente en qué tiempo están dictaminando Don Ciego para saber si la publicación es aceptada dentro de la revista o no. Sí, pues más o menos es entre 1 y 2 meses. Cuando llega el trabajo, inmediatamente lo revisa el comité editorial, ¿no? O sea, el área directiva, y si es, digamos, si no tiene problemas fuertes, es decir, problemas de citación, problemas de redacción, si hay alguna coherencia, pues entonces un aparato crítico mínimo, pues se decide enviarlo a dictaminación. Y pues ahí siempre, todas las revistas pues, tienen sus procesos diferenciados, pero siempre dependen de a quienes se les envíe el trabajo, ¿no? Siempre se le dice que son 15 días, ¿no? O sea, todo es como que muy formal. Es decir, se les invita por oficio para que dictaminen el trabajo, se les envía el trabajo, se les envía la convocatoria para que se ciñan a los criterios de la sección donde va dirigido el trabajo, la hoja de dictamen, y les da 15 días hábiles, ¿no? Pero bueno, siempre es un margen, ¿no? Porque es un trabajo que se les pide, es un favor, ¿no? Entonces, pero más o menos entre 1 o 2 meses tenemos ya el resultado, ¿no? Más o menos, a veces es menos del tiempo, ¿no? La la pregunta es con respecto a las fechas, por ejemplo, si se va a publicar anual o cada 6 meses, cada cuánto sale la convocatoria para poder más o menos programar tiempos y poder realizar, no sé, un trabajo documental, un trabajo audiovisual o artículo, una reseña en el año, ¿no? O sea, más o menos por qué fechas son para poder desarrollar este trabajo. Bueno, la convocatoria es, como les comentaba hace un momento, es permanente. Durante todo el año pueden enviar sus trabajos sin ningún problema. Y también eso va a depender, por ejemplo, si nosotros tenemos próximo publicar ahorita en julio más o menos, el número 7, entonces tendrían que estar enviando ahora para que nosotros tengamos ya una dictaminación. Pero no sé si quieres un poco más tiempo, porque quieres hacer, por ejemplo, un fotoensayo, un trabajo documental, podrías enviarlo a lo largo del año y en el siguiente número podría publicar. ¿Te lo será? Sí, mira, desde que nace la revista, el gran objetivo fue ser una revista semestral, ¿no? Claro, cuando uno es estudiante y cuando uno apenas va conociendo este tipo de procesos, pues dice, bueno, 6 meses, eso es más que suficiente, ¿no? Para poder
publicar un número. Pero bueno, dicen por ahí que la teoría siempre va un paso atrás de la realidad y entonces nos topamos con realidades en donde no es tan fácil, ¿no? Porque si bien como lo ha dicho Dulce, como lo ha dicho Gualberto, pues que salga un número es la suma de voluntades y responsabilidades internas y externas. Es decir, dependemos también de mucha gente de fuera y dependemos de gente que está donando su trabajo, ¿no? O sea, porque no se les paga a los dictaminadores o a las dictaminadoras, tampoco se les paga a las y los que proponen sus artículos, ¿no? Y es una responsabilidad bien fuerte, porque si alguien manda un artículo y la revista no sale, pues uno se siente responsable de esa situación, ¿no? Entonces, tener un número cada 6 meses es una labor así titánica, ¿no? O sea, Dulce se ha vuelto especialista en InDesign. Yo sé que en la facultad de letras, me parece, tienen clases, ¿no? Para saber utilizar el programa, ¿no? Nosotros tuvimos que capacitarnos para después capacitar a otras personas, ¿no? Estudiantes, para que después esos estudiantes como Dulce, que ahora ya son estudiantes de posgrado y que son egresados de la facultad, le enseñen a otras personas. Entonces, yo te diría de manera un poco como romántica, publicar un número es también generar un proceso pedagógico respecto a lo que significa publicar un número, ¿no? La realidad nos ha golpeado fuerte y a veces no alcanzamos, ¿no? Salir en tiempo y forma como nos gustaría, pero no somos la única revista a la que le suceden ese tipo de cosas. Hay muchísimas revistas, pero también hay que considerar que las condiciones materiales que hay atrás de esas revistas son muy diferentes a las condiciones materiales de una revista de una facultad. Es decir, los presupuestos no son los mismos en un instituto que en una facultad, ¿no? Y a veces la suma de voluntades no es la misma. A mí me da muchísimo gusto que tengamos tantos números, a pesar de que no tengamos un registro internacional. Porque muchísima gente, bajo la lógica de la productividad, pues diría, pues yo no publico en una revista que no tenga registro internacional porque eso no me lo van a contar para el Sistema Nacional de Investigadores o para el CONACYT, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenemos gente como el doctor Arteaga, ¿no? Botello, que es docente de Flaxo, ¿no? Pues nos mandó un artículo, ¿no? Y pues eso nos da muchísimo gusto porque eso quiere decir que de manera muy artesanal, como dice Gualberto, ¿no? Pues hemos hecho una buena labor desde mi punto de vista. Quizá transitemos a una revista ahora anual, ¿no? Porque nos damos cuenta de lo que eso implica, ¿no? Nada más. Sí, quisiera comentar brevemente algo. Cuando yo ingresé en la comunicación de la revista, una de las cosas que evaluamos como comité es que éramos la mayoría profesoras, profesores a cargo de la revista. Lo cual pues, es lógico, ¿no? Por el tiempo en la facultad, por tu responsabilidad, por tu interés, etc. Sin embargo, decidimos, diciendo, bueno, hay que aquí hacer algo más que se mueva, es decir, tenemos que involucrar estudiantes que involucren a otros estudiantes. Esto nos costó trabajo, la verdad, hay que decirlo, mucho trabajo, pero ahora ya la revista está en un proceso sinérgico, pedagógico, como vimos considerarlo, de estudiantes que inserten en la producción editorial. Esto es lo más complicado, pero ya está caminando. Dulce está, pero por ejemplo está la Dani, que también está en el área de determinación. Están otras estudiantes que también aprendiendo el programa InDesign, aprendiendo a corregir textos, a editar textos, esto. Realmente yo creo que es lo más valioso de la revista, ¿no? Por lo cual, insisto, lo que decimos que ya nos debe, que la universidad nos dé registro, ¿no? Y CSN, por la cantidad de números y por la calidad que le estamos
impregnando el trabajo colectivo. Bueno, para agregar algo, si alguno de ustedes está interesado en formar parte del comité editorial o de aprender a usar InSight, últimamente le estoy enseñando a una compañera, América, y ha sido un proceso muy interesante y también pues sería bueno que el equipo crezca con estudiantes, con profesores, para que la revista quizá regrese nuevamente a hacer una revista semestral y ya no anual, también para tener pues más apoyo, porque a veces es un poco complicado que en poco tiempo, pocas personas tengamos que tener mucho trabajo. Entonces, por si alguno está interesado, pues igual pueden enviar un correo a su Génesis, igual con la compañera interesada. Entonces, pues saben que aquí las puertas están abiertas para quienes quieran participar tanto en el comité editorial como en aprender a maquetar y todo lo que están viendo, pues fueron procesos que hice con los compañeros, estuve parte de la maquetación en el programa y pues ahí se ve bonito y fácil, pero pues ya cuando lo estás maquetando, pues sí es un poco más complicado, pero pues nada del otro mundo y pues quienes estén interesados, pues las puertas abiertas en la revista. No hay más preguntas. Bueno, pues eso quería comentar que es muy interesante. Justo algo que me empuja mucho la idea de que exista este evento, especialmente esta cuestión como de la generación de revistas, la profesionalización en las revistas, es algo que todos estamos haciendo como formar cada quien por su lado, ¿no? Entonces, si podemos como unir este trabajo y como generar una comunidad alrededor de esto, quizá estos procesos que, por ejemplo, están ahora creciendo en Génesis para poder implementar como las herramientas técnicas que puedan servir para tener como un proceso más amable, ¿no? Llegar a estas cuestiones de identificación y demás de forma más orgánica, ¿no? De forma más natural, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también al público por estar en esta